como siempre, en el segundo jueves de cada mes. Esta vez nos toca hoy, jueves 11 de marzo, el Día Mundial del Riñón, una enfermedad que padecen 1 de cada 10 colombianos y que, por supuesto, por tratarse de una enfermedad que puede complejizar incluso el sistema de salud porque termina siendo una enfermedad de alto costo y un tratamiento muy especializado, es importante que los colombianos hagamos un ejercicio de conciencia, ¿no? De cuidar nuestra salud a nivel general, pero sobre todo esta enfermedad o estas enfermedades asociadas a los riñones justamente. Hemos invitado a un panel muy importante de médicos especialistas, internistas, nefrólogos de diferentes ciudades del país. Gracias a la Asociación Colombiana de Nefrología, desde Bogotá tenemos al doctor Cristóbal Buitrago, especialista en medicina interna, nefrología, derecho médico, bioética, también expresidente de la misma asociación y ahora perteneciente a Anemia Working Group. Desde Cali tenemos al doctor Roberto Ramírez, que es médico investigador, internista, nefrólogo en administración de salud, bioética también, además astronomía. Ahora le vamos a preguntar cómo combina todos estos oficios y además es docente universitario. Y para finalizar este gran panel, pues tenemos al doctor César Restrepo, el presidente actual de la asociación, que además, pues por supuesto, especialista médico internista, nefrólogo de la Universidad de Antioquia y docente de la Universidad de Caldas, investigador sobre todo. Así que muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos, y hoy vamos a hablar al nivel del paciente para que lo entiendan, para que los colombianos hagan conciencia de cómo deben cuidar sus riñones y por qué es fundamental que lo hagan desde temprana edad, ya que el impacto pasa también por razas y por edades, sobre todo en la tercera edad o el adulto mayor, ¿no? Muy buenos días para todos. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar, si ustedes me lo permiten, con el doctor Cristóbal Buitrago, que está desde su consultorio en la ciudad de Bogotá. Y por supuesto, una de las poblaciones más complejas es justamente la del adulto mayor con enfermedades renales. Por favor, doctor Buitrago, cuéntenos cuál es la situación actual de nuestros abuelos. Gracias, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes, a nuestra audiencia, a Caracol por este espacio. La pregunta es interesante en el sentido siguiente. Cada día más la población mundial va envejeciendo. Cada día más, entonces vamos a tener adultos mayores. En Europa se dice que el 20% de su población es adulta mayor. Nosotros no somos tanto, nuestro promedio es aproximadamente 43 años, pero en las próximas 2 décadas vamos a tener una proporción similar. El problema del adulto mayor es que ya en este momento va a tener muchas más comorbilidades o más enfermedades, digámoslo así. Ya después de los 45 somos hipertensos, ya vamos siendo un poco más sedentarios, tenemos incremento de peso, tenemos sobrepeso, entonces obesidad. Esto se asocia a la diabetes, a la hipertensión. En este sentido, vamos teniendo pues mucho más riesgo y más susceptibilidad de hacer enfermedad renal. Y ahí la importancia. Hoy en día es tan severa como tú bien lo dijiste, que 1 de cada 10 personas a nivel mundial tiene enfermedad renal. El problema de esto es que también es silenciosa y no nos damos cuenta. Y está ligado no solamente a la parte genética, nuestra herencia, sino al medio ambiente y nuestros hábitos de vida. Y de eso se trata la importancia de que tengamos conciencia de esta enfermedad y que hagamos prevención de la salud y promoción de hábitos de vida saludable. Doctor Buitrago, ¿cuál es el riesgo de un adulto mayor de padecer enfermedades renales? ¿Cuáles son sus mayores riesgos asociados? Ok, en términos generales, el adulto mayor, digamos que sí tiene un mayor riesgo. Tiene un mayor riesgo porque sabemos que desde aproximadamente los 30 años vamos perdiendo capacidad funcional de riñón. Eso ya está documentado y señalizado en un porcentaje de pérdida funcional. Normalmente se dice que uno pierde después de los 40 1% de función de riñón. De cada manera que es 10% a los 50, a los 60, a los 70 y hacia los 80 ya ha perdido casi un 40% de su funcionalidad. De todas maneras, el riñón todavía se defiende, pero ya vamos teniendo ya más patologías. Vamos teniendo ya trastornos digestivos, trastornos que nos van a permitir que no tengamos una alimentación adecuada. Vamos teniendo
sedentarismo que hace que tengamos obesidad, pero como somos pasivos también perdemos masa muscular. Y entonces tenemos lo que se llama la obesidad sarcopénica, con pérdida de masa muscular y incremento de colesteroles, de triglicéridos, de grasas, que también afectan nuestro corazón. Entonces vamos teniendo una serie de enfermedades que van a deteriorarnos y que van a repercutir a nivel de riñón, ya sea por la falla cardíaca, los problemas pulmonares, los problemas digestivos y sobre todo la polimedicación, el uso de medicamentos y que nos miran a los adultos mayores como una persona normal. En nuestros medicamentos deben de ser no todos los mismos que se usan en la población promedio mundial normal, sino también ajustados a nuestras comorbilidades o a nuestras patologías. El adulto mayor es mucho más sensible al uso de medicamentos para la presión como los diuréticos, es mucho más sensible a las dietas de la sal. El adulto mayor tiende a comer más salado y restringirlo de sal pues también pudiera tener problemas. El adulto mayor usar diuréticos que le pierden sal también lo empeoran. El adulto mayor tiene trastornos digestivos, tiene más susceptibilidad de que todos los medicamentos actúen a nivel del sistema nervioso central. O sea, hay una serie de cosas que nos hacen una persona diferente y que no podemos los médicos ni los familiares nuestros darnos los mismos medicamentos que para una persona. Bueno, entonces continuamos. Ya salimos de una de las, digamos, de uno de los segmentos poblacionales de mayor interés para abordar este tema de las enfermedades renales y pasemos a uno que me llama mucho la atención y tengo una curiosidad profunda sobre por qué hay una mayor incidencia o hay una incidencia característica en la población afrocolombiana. Y para eso también, como les había dicho, hemos invitado al doctor Roberto Ramírez, médico investigador, internista, nefrólogo, especialista también en administración de salud, docente universitario, investigador, mejor dicho, con él podemos definitivamente hablarlo y sobre todo porque él se encuentra en el Valle del Cauca, donde por supuesto hay una población muy significativa de afrocolombianos. Doctor, ¿cuál es esa influencia que existe, si es que existe, no sé, sobre los pacientes en la costa pacífica? Muchas gracias. Sí, todas las razas son susceptibles por evolución de tener de una manera u otra más susceptibilidad a la hipertensión. Las personas de raza blanca evolucionaron en el frío. Ellos tienen, nosotros podemos ver el blanco por excelencia es el vikingo. Entonces en las películas vemos cómo son personas grandes, un abdomen ancho, llenos de grasa, y esa grasa en las condiciones actuales hacen que sean predisponentes para una hipertensión por obesidad, por su forma de evolucionar. Las personas en África subsahariana también tuvieron unas condiciones especiales de evolución, en las cuales se veían dos cosas que son particulares. Cuando nosotros tomamos las personas del África subsahariana, que es lo que conocemos como raza negra, tienen la particularidad de que son poblaciones donde hay agua, pero poca, y donde no hay evolutivamente no usaban medios de comunicación más que su propio cuerpo. En el Sahara, los sarracenos usan el camello, en Europa usaban el caballo, pero en el África eran por sus propios medios que ellos caminaban y llevaban sus mercancías para intercambiar. Entonces, entre población y población había muy poca agua y evolutivamente lo que hicieron para sobrevivir era guardar un poquito, y eso es lo que hemos malinterpretado después en ciencias, de sodio. Entonces nosotros decimos, ellos tienen el sodio muy alto. No, no lo tienen muy alto. Tienen un poquito más que guardan para que ese poquito de sodio atrae el agua y no se orina. Pero lo que sí es claro es que justamente para ir de entre una población y la otra, como no tenían medios de comunicación, necesitaban desarrollar muy bien su masa muscular. Por eso es que hoy nadie les gana a ellos en atletismo, ¿sí? Cuando fueron los Juegos Mundiales aquí en Cali, las personas los deportistas de África nos pegaban unas arregladas espantosas. Y si nosotros vemos las personas de raza negra, todos, incluyendo los colombianos afrodescendientes, tienen un mayor desarrollo de su masa muscular. Entonces las arterias también vienen acompañadas de músculo, que es una cosa importante que muchos quizás no sepamos. Al tener el músculo más desarrollado, la arteria es una manguera,
que entre más abierta esté, más baja es la presión. Todos cuando estamos lavando algo con una manguera, lo que hacemos es que la apretamos para que la presión se cierre, la manguera se cierre y la presión suba. Entonces, si el músculo de la arteria está muy desarrollado, va a crecer y va a hacer que la arteria esté más cerrada y va a ejercer mayor presión. Entonces, las personas de raza negra tienen estos dos factores que en conjunción, cuando cambian sus mecanismos de adaptabilidad al medio ambiente, obviamente lo que hacen es que desarrollan hipertensión. Sabemos que en la costa pacífica, aquí en Cali, nos gustan mucho las comidas muy ricas en sodio. Entonces, si yo guardo sal y como sal, entonces voy a tener lo del tío rico McPato, que tiene mucha plata, pero ya le hace daño. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que trabajar. En la página de la Asociación Colombiana de Nefrología podemos buscar, para el Día Mundial del Riñón, hay una receta de cómo cocinar sin sal, porque es un mito de todos nosotros que cuando uno cocina sin sal no sabe nada, sabe lo que decimos vulgarmente a veces de boba y uno no se lo come. Entonces ahí hay una receta de ejemplo para buscar alternativas para irnos desacostumbrando a tanta sal. No es dejar de comer sabroso, es dejar de comer con sal. Todo el mundo dice, venga, es que a mí no me da tanto pollo muerto que eso ya me están saliendo plumas y estoy cacareando porque la carne roja también me hace daño. Entonces no, pero entonces echémosle al pollo, cocinémoslo hoy con frutas, cocinémoslo mañana con verduras y sabemos todos que el pollo coge el sabor de lo que estemos preparando. Entonces, ese cambio cultural no es fácil, ¿sí? Es un cambio que ha sido evolutivo, o sea, es pelear contra nuestra naturaleza propia, pero la ventaja del ser humano es que es un ser inteligente y que somos capaces de aprender. Entonces, es reentrenarnos, es que desde las casas las mamás empiezan a coger a los hijos y a darles sin sal. Si el niño desde pequeño aprende a consumir alternativas a la sal, de grande no va a necesitarla. Le pasa a los diabéticos o a los que han fumado, que dejan de fumar y después huelen cigarrillos y quieren vomitar. Entonces, eso también podemos hacerlo con el sodio. Doctor Ramírez, hay una cosa maravillosa que usted nos dice y es que si bien las enfermedades renales luego requieren unos tratamientos farmacológicos y, bueno, digamos, yo no sé cómo expresarlo, como intensos, como fuertes, ¿no? Como significativos, sí, que se pueden reducir, de manera importante solo con efecto de la sal, ¿no? O sea, en una cosa tan básica como controlar sal y controlar azúcar. Es decir, no hay que esperar ir al médico, a donde uno de ustedes, a sus consultas, para que le digan una cosa que ya uno tendría que saber desde siempre. Estos son dos factores que desarrollan este tipo de enfermedades y las aceleran, ¿no? Totalmente de acuerdo. Cuando tenemos un paciente que fuma y tose y dice, doctor, ¿por qué estoy tosiendo? Es más o menos lo mismo que el paciente que tiene enfermedad de los riñones y doctor, porque si yo como normal de sal y como mucha carne roja y no tomo líquidos, ¿por qué será que me dañaron los riñones? Todos sabemos que tomar agua es bueno, que consumir frutas es bueno, frutas ricas en agua como la naranja, la mandarina, es bueno, ¿sí? Y tener una dieta baja en carbohidratos. Las causas de la enfermedad renal, casi todas, que no todas, pero casi todas son prevenibles. Yo puedo evitar ser diabético manteniendo un buen peso, evitando engordar, manteniendo una actividad física y tomando buenos líquidos. Puedo evitar o controlar la hipertensión, ¿sí? De la misma manera, comiendo poca sal, y puedo evitar tener enfermedad renal, agredir mis riñones teniendo una dieta baja en proteínas. Hoy, por ejemplo, vemos cómo la gente que va al gimnasio cree que está haciendo cosas buenas, muchos lo hacen, pero muchos no hacen aeróbicos, solamente levantan pesas. Eso no es bueno. Y para tener un mayor desarrollo muscular, consumen dietas ricas y suplementos ricos en proteínas, esos que venden con todos los nombres y que tienen unas estampas brillantes. Pues resulta que estos tipos de suplementos nutricionales son extremadamente tóxicos para el riñón. Y lo hacen en unas condiciones que además son más tóxicas para el riñón, porque vienen de sudar mucho, no rehidratarse, solamente toman agua y eso no rehidrata. Necesitamos tomar líquidos, o sea, tomar electrolitos. Hay un colega científico que desarrolló uno de los mejores rehidratantes que no se han podido igualar en el mundo. El nombre no lo conozco, pero sí sé de dónde es un científico chipcha que inventó el agua de panela, ¿sí? Entonces, ese científico chipcha ha desarrollado, sin lugar a dudas, uno de los mejores rehidratantes del mundo. Ahora, quiero bajar de peso, pues yo no me echo media panela en un vaso con agua, sino que la pongo más aguadita, pero son rehidratantes de todas maneras. No tomar agua sola y mucho menos consumir suplementos ricos en proteínas o dietas ricas en proteínas que me van a dañar los riñones. Doctor, ya para cerrar un poco este tema y seguir con la agenda,
y sobre todo para que luego conversemos sobre los temas más generales de cuidado, ¿hay alguna predisposición de razas a desarrollar enfermedades renales? ¿Algo que considerar? Además de la que usted nos acaba de explicar fabulosamente, ¿hay alguna adicional, alguna predisposición de tener para considerarla? Sí, cuando todos estudiábamos medicina, los libros de nosotros ya están polvorosos, de nosotros tres, pero veíamos como que la raza negra y la raza amarilla eran razas que eran de alto riesgo para desarrollo de enfermedades renales. Pero hace más o menos unos 8 años se publicó un estudio ya con hispanos, o sea, con razas mestizas con nosotros, que somos mestizos, y resulta que nuestra raza es tan o de mayor riesgo como lo es de la raza negra. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Han salido unas publicaciones centroamericanas muy interesantes también de que se asocian con ciertas actividades agrícolas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como conclusión de esta parte de la raza y el factor de riesgo? Es que todos los colombianos estamos en riesgo de tener enfermedad renal. Todos los colombianos debemos cuidarnos haciendo las precauciones que hablamos ahora de dieta y ejercicio, y todos los colombianos debemos consultar, no necesariamente al nefrólogo, a nuestro médico de atención primaria que nos diga cómo están nuestros riñones, porque esta es una enfermedad además que no da síntomas en su fase inicial. Cuando el paciente tiene síntomas, ya está para entrar a diálisis, ya es muy tarde y no podemos ofrecerle nada más que la diálisis o un trasplante renal. Bueno, ya vamos a entrar en eso de la enfermedad silenciosa que, digamos, es lo que más van a asociar nuestros oyentes que de pronto tienen algún tipo de padecimiento. Nos vamos hacia Manizales, a donde el doctor César Restrepo, presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología, médico internista, nefrólogo de la Universidad de Antioquia, docente de la Universidad de Caldas, investigador. Con los buenos días, doctor. Hemos visto que los pacientes que tienen enfermedades renales crónicas tienen o desarrollan unas patologías adicionales como la diabetes, hipertensión, bueno, en fin, todas ellas bastante silenciosas, de hecho. ¿Cómo hacemos los pacientes, cómo hacen los ciudadanos para que puedan tener algún indicio, algún indicador que les permita anticipar o la consulta o abordar este tema de manera seria en lo que tiene que ver con sus consultas? Sí, básicamente dos enfermedades que son la diabetes y la hipertensión son la causa principal de enfermedad renal crónica en el mundo. Los pacientes que tienen estas dos enfermedades deberían de ser evaluados anualmente ante la posibilidad de que estén desarrollando el daño renal. Desafortunadamente, si uno revisa las estadísticas nacionales, encontramos que más del 50% de esa población a nivel de las EPS no son evaluados. Solo el 50% de ese grupo grande de enfermedades llamadas catastróficas o de alto costo tienen estudios que pueden indicar si tiene compromiso renal. Y los estudios son supremamente sencillos. Se hace una creatinina en sangre y un examen de orina. Y cuando se requiera, se puede solicitar albúmina en orina. Con esos tres exámenes se puede identificar si hay compromiso renal por la hipertensión o la diabetes. Entonces, parte precisamente del Día Mundial del Riñón es crear conciencia, es una campaña de concientización global en la cual se quiere crear conciencia sobre la importancia de los riñones para la salud y cuyo propósito también es el reducir el impacto de la enfermedad renal y sus problemas de salud asociados en todo el mundo, es enseñarle al paciente cómo debe de alguna manera decirle al médico que le evalúe si tiene algún tipo de compromiso renal. Sí, sí, la verdad es que yo creo que los pacientes, yo de hecho soy uno, no atendemos, pues además no hay síntomas, no son silenciosos, ¿no? Y de pronto en un control general se da cuenta uno de que tiene un montón de dificultades ahí que tienden a comprometer las funciones renales, ¿no? Pero ¿cómo podrías, bueno, ya usted nos anticipó lo de hacer los tamizajes y la revisión una vez al año. Las EPS y los servicios de salud están, digamos, obligados a que si el paciente lo requiere se le practiquen estos estudios o deben esperar a que el médico detecte algún síntoma o alguna condición para solicitarlos.
El problema está en que los síntomas asociados a enfermedad renal son muy tardíos. Cuando ya aparezca hinchazón o edema en la cara o en los pies, dificultades para orinar, disminución del apetito, anemia, la función renal generalmente está inferior al 30%. Se ha dejado pasar un tiempo muy grande en el cual el médico pudo haber intervenido, pudo haber enviado el médico general al internista o al nefrólogo al paciente y él poder hacer algún tipo de terapia que enlentezca la progresión de la enfermedad renal y en algunos casos inclusive revertirla. Si se diagnostica un paciente, por ejemplo, diabético con nefropatía diabética, las etapas van del 1 al 5 y está en etapa 2, es posible con una terapia adecuada de la diabetes, de la hipertensión, revertirlo a un estadio 1. O sea que sí se puede hacer. Entonces, debe de ser obligación de que todos los médicos generales, que son los que reciben el paciente inicialmente, tengan la opción de solicitar el examen básico renal en sangre y en orina para diagnosticar la enfermedad. ¿Por qué no se está haciendo? Yo no tengo una respuesta a eso, claro, pero como te digo, si uno mira los resultados de la cuenta de alto costo, puede observar que hay una población muy grande de pacientes con diabetes e hipertensión que no han sido estudiados para daño renal. Bueno, muchísimas gracias. Aquí nos metemos a un tema que se hace coyuntural también y ya vamos a abordar otras especificaciones de cuidado y tiene que ver con el COVID-19. Yo creo que aquí hay un importante punto que tratar debido a la crisis sanitaria que está viviendo el planeta y cómo y cuáles son las relaciones e implicaciones que tiene este virus para los pacientes de enfermedades renales. Tiene muchos problemas porque inicialmente lo que estábamos viendo eran pacientes en unidades de cuidado intensivos que terminaban desarrollando una insuficiencia renal aguda o falla renal aguda como resultado del estado de descompensación sistémica, es decir, el virus se acompaña de sobreinfecciones, produce problemas cardíacos, pulmonares y de esa manera la llegada de sangre al riñón se afecta. Además, si hay gérmenes, bacterias asociadas, se produce un shock séptico y terminan los pacientes siendo dializados por una insuficiencia renal aguda. Lo que estamos observando hoy en día en biopsias renales practicadas a pacientes que han estado en unidades de cuidado intensivos con alteraciones en la función renal o pacientes que no han llegado a las unidades de cuidado intensivos es que el virus tiene la capacidad de llegar también al riñón, como ocurre con el virus del SIDA, del VIH, que también tiene esa opción de llegar al riñón y producir patología dentro de los riñones secundario a la infección viral. Entonces, vamos a tener en un futuro un grupo de pacientes con enfermedades renales secundarias a la infección del coronavirus. Es que justamente esta semana, doctor Restrepo, el servicio de noticias de Caracol Radio informaba, y usted me corregirá, que la asociación estaba pidiéndole al gobierno incluir a los pacientes renales en la primera fase de vacunación y porque no se previó de esa manera. Lo que usted nos está contando es muy importante porque ahí existe un altísimo riesgo en ellos, pero no se incluyeron en la primera fase. ¿Eso es así? Sí, lo que se buscaba en estos momentos es mostrarle al gobierno de que los pacientes tienen que asistir a terapias de diálisis, cualquier versión en áreas donde se practique hemodiálisis o de diálisis peritoneal, y eso los expone a la convivencia. Son salas de diálisis que tienen 30 o 40 pacientes al mismo tiempo y con uno que tosa fácilmente transmite pues la infección en toda el área donde están ellos incluidos en sus terapias de hemodiálisis, a pesar de que yo sé que las unidades renales hacen los cuidados respectivos de lavado, usan mascarilla, el personal también se cuida. De todas maneras es un área en la cual hay recirculación y fácilmente están expuestos a las infecciones. Igual para llegar a la unidad renal la mayoría no tienen recursos, tienen que utilizar vehículos públicos. Entonces, esta población tiene un estado de inmunosupresión crónica y de inflamación crónica que hace que en ellos la infección por coronavirus pueda ser más grave. Y de hecho, en Europa, en España, en algunos países se ha visto que la mortalidad de un paciente con insuficiencia renal que esté en terapia de diálisis puede llegar a ser casi del 30 al 40%, muy superior
a la que maneja la población general. Bueno, pues aquí desde hoy, 11 de marzo, Día Mundial del Riñón, pues ese es el llamado al Ministerio de Salud y los responsables del proceso de vacunación, pues atender este llamado que hace pues, la Asociación de Especialistas justamente en enfermedades renales. Quisiera que ya empezáramos a tener una conversación un poco más abierta entre los tres y tiene que ver ya con el paciente, ¿no? ¿Cómo ustedes que viven el día a día de los pacientes, ahora traten de verlo desde los zapatos de los pacientes? Imagínense una casa donde donde son 4 personas y en esa casa los 4 tienen tendencia a la obesidad, ¿no? Y tienen unas características muy similares. ¿Cómo poder tratar y cómo abordar el tema del autocuidado en unas condiciones tan específicas? No sé quién de ustedes quisiera empezar. Yo quisiera hacer Pues, una anotación final aquí de este tema del Día Mundial del Riñón, y es el hecho de que la campaña que busca el Día Mundial del Riñón para este año es viviendo bien con la enfermedad renal. Básicamente lo que busca es educar a los pacientes en relación a su enfermedad, cómo le podemos los médicos nefrólogos colaborar en vivir bien, porque los intereses varían dependiendo del paciente y del nefrólogo. El nefrólogo busca disminuir la morbimortalidad del paciente, las hospitalizaciones y las complicaciones asociadas a la enfermedad, mientras que el paciente lo que quiere es tener una vida igual a la de cualquiera persona que no tenga una enfermedad renal. Entonces, para eso, en la página de la Asociación Colombiana de Nefrología, si ustedes buscan la pestaña que dice Día Mundial del Riñón, van a encontrar que este año decidimos crear una serie de videos o presentaciones en PowerPoint dirigidas a mostrarle al paciente qué es su enfermedad, cómo la puede llevar, cómo puede él colaborar para enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. Para eso partimos de un video de enfermedad renal crónica con conceptos básicos, cómo cocinar con el nefrólogo, que lo hizo el doctor Roberto, ya él explicó cómo se hacía, y vamos a incluir también videos de nutrición, de nutricionistas y enfermedades específicas que pueden los pacientes entrar a revisarlas y de esa manera tener más conciencia de su enfermedad y colaborar en el tratamiento respectivo. Sí. Mire que No, hay yo una quería cosa. agregar incluso que cómo hago yo para saber que también hidratado estoy mirando mi orina, ¿sí? Si mi orina está amarillo oscuro, amarillo fuerte, amarilla, estoy deshidratado y necesito tomar agua. Mi orina debe ser tricito amarilla. Si se pasa de ahí, me falta líquidos. Ahí hay una cosa maravillosa para ir sacando unas conclusiones de cara a los pacientes. Son pequeños cambios, porque en realidad dejar el tinto, pues todos estamos acostumbrados al tinto, ¿no? Y tomarse uno recién levantado, pero en realidad cuando uno sabe el impacto que tiene, y sobre todo es que un proceso de diálisis, nadie quiere llegar a un proceso de diálisis, ¿no? Nadie quiere tener una tensión arterial altísima, nadie quiere tener diabetes, ¿no? Pero es fácil llegar ahí sin los cuidados adecuados, sin los autocuidados, ¿no? adecuados. Pero también es fácil dejarlos, o pareciera fácil, porque es dejar de comer grasas, harinas y proteínas, ¿no? Proteínas en exceso, como la carne roja. Bueno, pero pasa entonces por un asunto cultural, ¿no? Porque en ciertas regiones del país les encanta el tinto a todas las horas y entonces se lo toman o son más propensas a la comida con postres y sobremesas y este tipo de cosas. Cuando ustedes llegan a sus consultas y tienen pacientes y les recomiendan todas estas cosas y casi que se los dicen implorándolos porque ustedes no quieren tratarlos en diálisis, ustedes no lo dicen, pero notan en ellos una resistencia cultural a dejar, por ejemplo, la sal, a dejar la carne roja, ¿no? ¿Cómo impacta, cómo ven ustedes otra vez en los zapatos de sus pacientes la no aceptación o la no conciencia de tener que hacer estos cambios de manera rápida y llega a la otra consulta y tiene los mismos valores, no ha hecho ejercicio, no ha hecho dieta, no ha tenido hábitos saludables y estos controles que son cada 3 meses en pacientes que tienen temas renales, pues se harán cada 3 meses, 2 meses, nosotros un año y siguen las mismas. ¿Cuál es la resistencia cultural? ¿Cómo romper ese tema cultural que impide que la gente se cuide de verdad?
una de las cosas que he manejado hace ya varios años son los talleres. Como decía el doctor Restrepo, tenemos uno de esos talleres colgados en la página web. Por condiciones de la pandemia, pues lo hice solo, pero yo siempre trato de hacerlo con mis pacientes. A los talleres les llamo con el nefrólogo en la olla, y donde todos cocinamos y todos preparamos la comida y al final todos nos la comemos y nos damos cuenta que es una alternativa. Me ha servido mucho. Digamos que cuando uno reeduca, pues que decía que hay que reaprender, reinventarse, porque ya estamos criaditos, pero tenemos que... Y segundo, tenemos que entender todos nosotros, porque esa lucha no solamente para el paciente y no, los nefrólogos también somos seres humanos, también tenemos barriga y cada vez se nos está creciendo más. Entonces, tenemos que reeducarnos, luchar contra los hábitos que hemos desarrollado y aprender nuevos hábitos. Hay culturas que nos sirven de ejemplo, ¿sí? Hay culturas que son muy machistas o culturas donde no tienen tolerancia a otras religiones o culturas donde matar está bien. Nosotros sabemos que si una de esas personas llega aquí, va a tener que respetar a la mujer, va a tener que respetar a la sociedad y tiene que aprender a vivir así, porque aquí no tenemos esa tolerancia. Entonces, el ser humano es capaz de reinventarse, solo que no es fácil, pero en esa lucha yo sé que todos la podemos lograr. Hablemos con cualquiera que haya dejado de fumar. Así como dejó de fumar, pues puede dejar de comer tanta grasa y puede tomarse máximo un café al día. El café no es malo, el exceso es el malo. Oh, estábamos diciendo que tal vez lo importante es como insistir, como dice Roberto, en reinventarnos en campañas educativas, periódicas. Desafortunadamente, hablar de salud de pronto no vende. ¿Sí? Hablar de hábitos de vida saludable no vende. Vende mucho más una mala noticia o vende más un buen político, digámoslo así. Y no es rentable además para la economía. Pero sí, cuando uno mira los valores, al final salimos perdiendo porque el alto costo, por eso se llaman enfermedades de alto costo. Porque ya no tenemos que hacer una sola intervención, sino varias intervenciones en una persona. Y en la medida que uno va siendo mayor, pues va a tener mucho más patologías, mucho más enfermedades, mucho más medicamentos y mucho más problemas. Entonces nos volvemos enfermedades de alto costo. Yo creo que lo que tú estás haciendo hoy, acompañándonos en esta reunión, Caracol Radio y tú en particular, Andrés, de verdad te lo agradecemos mucho porque esto nos va a llevar a que los pacientes empiecen a tener conciencia, a que ustedes mismos, los tutores, nos ayuden a difundir esto. No sé qué opinas tú, César, al respecto. Bueno, primero la página es asocolnef.com, pero es más fácil, creo yo, en Google escribir Asociación Colombiana de Nefrología y de esa manera lo lleva directamente al portal. Ahí hay varias cosas que se pueden consultar. En la pestaña que dice pacientes, dice Día Mundial del Riñón, ¿no? Entonces, ahí pueden abrir la pestaña y consultar la parte de Día Mundial del Riñón. También quisiera resaltar que en la pestaña donde dice formación, nosotros, la Asociación Colombiana de Nefrología, colocó el libro de Nefrología Básica 2. Ese libro que lo donaron los dueños del libro, que éramos 4 nefrólogos, se lo donamos a la asociación, se está actualizando permanentemente y cualquier persona puede ser, no tiene que ser médico, que quiera tener un poquito de conocimientos de fisiología renal, de anatomía, de qué es un examen de orina, cuáles son las pruebas de laboratorio de nefrología, puede descargar cada uno de los capítulos que están actualizados. Es libre. Hay una gran cantidad de temas muy interesantes. Mis estudiantes, siempre que llegan a clase, lo están descargando. Inclusive presentan mucho del tema. Bueno, entonces escribe Asociación Colombiana de Nefrología y los lleva directamente a la página de la asociación. Yo quisiera resaltar también a raíz del tema que estábamos hablando, algo que se les olvida mucho a los médicos y a los pacientes y de los cuales no hay ninguna campaña nacional, ni siquiera en países pues, mucho más desarrollados que el nuestro, y es el consumo de bebidas dulces. Las bebidas azucaradas, conocidas también como colas o gaseosas en el país, son ricas en endulzantes no naturales. Esas bebidas generalmente vienen con fructosa, glucosa o sacarosa. Y todos esos productos tienen la característica de que disminuyen la síntesis de una sustancia vasodilatadora que es el óxido nítrico. Así que los consumidores de gran cantidad de estas sustancias, de estas bebidas, bebidas dulces,
van a desarrollar hipertensión arterial a largo plazo. Y eso no aparece en ninguna parte, a nadie le dicen eso, de que si está consumiendo gaseosas todos los días, 3 o 4 veces al día, tiene más riesgo de desarrollar hipertensión arterial, inclusive más que el café, mucho más, con un agravante también, y es que tiene una alta carga de fósforo, de fosfatos. Y ese es uno de los motivos por los cuales a veces los pacientes con enfermedad renal crónica no logran disminuir los niveles de fósforo sérico, porque están consumiendo grandes cantidades de bebidas azucaradas y gran cantidad de fósforo. Está en la pirámide de los alimentos en fósforo, es el más alto. Cuando uno cambia el tipo de consumo de bebida azucarada a una bebida light, sí se observa una mejoría importante, es decir, las bebidas que no son endulzadas, sino que tienen equivalentes, es así, por el contrario, inclusive disminuyen la presión arterial. Y de eso no encuentro uno absolutamente nada en ninguna campaña. En cuanto al café, pues si quiere tomar café, lo puede consumir sin cafeína, también. Lo digo porque tengo una hermana que resultó hipertensa y me dijo que ella era incapaz de dejar el café. Entonces le dije, pues si quieres tomar café, pues tómalo sin cafeína. ¿Qué es lo que te está subiendo la presión arterial? Y efectivamente eso hizo. Es un poco más ácido que el café normal, pero resuelve el problema de la hipertensión arterial. Pues así es, yo les quiero dar las gracias a los tres, doctor Buitrago, doctor Restrepo, doctor Ramírez, por de verdad interesarse tan genuinamente en la salud de sus pacientes. Yo estoy muy contento de que, por supuesto, ustedes tienen unos compromisos éticos impresionantes con sus pacientes y con su oficio, pero el hecho de hacer videos cocinando, doctor Ramírez, doctor Buitrago, todo el tiempo moviendo las ruedas para que la gente, los pacientes se enteren, los ciudadanos se enteren de los riesgos que existe y pues a la cabeza del doctor Restrepo en la asociación. Es posible vivir bien con enfermedades renales, pero es fundamental no solo la cercanía con el especialista, con el nefrólogo, con el internista, sino también en el día a día, en los cuidados personales, en el autocuidado, cuidando al otro. Una enfermedad de alto costo es una enfermedad que nadie quiere estar enfermo, pero sobre todo una enfermedad de alto costo es una cosa que ningún paciente quiere, a la que quiere llegar, y solo está en nuestras propias manos. Así que muchísimas gracias a los tres. No sé si tienen un comentario final y de verdad muchas gracias por preocuparse por la salud de los colombianos. Mucho gusto. No, gracias Andrés, muy amable a ti por la oportunidad de podernos comunicarnos con la gente de tu audiencia de Caracol. Mil gracias y ojalá sea una de muchas más. Muy amable. Que consulten la página de la asociación, es lo que les digo yo a los pacientes, porque van a resultar muchos más videos y más temas de fácil lectura y fácil de entender todo lo que está en la página. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y pues nada, estamos QAP para cuando requieras, aquí estamos con todas las pilas para ayudar. Bueno, muchas gracias a los tres. 11 de marzo, segundo jueves de cada marzo en cada año, el Día Mundial del Riñón. Hay que cuidarlos. Gracias, nos vemos a la próxima.